Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos, por supuesto, a lo que es la presentación de este dossier especial que la revista de Relaciones Internacionales, justamente del IRI, de la UNLP, ha publicado en el transcurso de este año, la cual, bueno, tengo el honor de coordinarla, pero ¿por qué? Por participar y poder compartir este espacio con académicos de toda Latinoamérica que se han comprometido, han tomado la decisión de ser partícipes de esta publicación, y en este caso contamos con la presencia en el Zoom de René, quien desde Bolivia nos está acompañando, y vía WhatsApp nos está acompañando Claudio Briceño Monzón en Venezuela. Así que, Claudio, si vos me escuchás, seguimos. Sí, Perfecto. sí, René, los escucho y ok. René, ¿vos nos escuchás? Sí, todo claro. Impecable. Bueno, agradecer la participación. Claudio, si podés, ¿vos podés prender la cámara? Ok, A ver, del Zoom directamente. No sé si vos vas a poder. Sí, es una lista media complicada. Sí. Bueno, sí, Claudio, si no podés, despreocupate. Seguimos conectados acá por el WhatsApp. ¿Te parece? No, lo tiene silenciado. Claudio, si me escuchás, tenés el micrófono silenciado. No, ese se te desconectó. Sí. No, bueno, que nos sigue. A ver ahora. Ahí te escucho, perfecto. Ahí te escuché. Bueno, probamos, vamos probando, ¿le parece? Bueno, como hicimos referencia, la idea es este dossier especial de investigación que ha sido publicado por la revista Relaciones Internacionales, en la cual ha participado tanto René, quiero nombrar a cada uno de los que han sido autores de sus artículos. Puntualmente, bueno, René es autor que se llama La diplomacia boliviana en la cuestión de Malvinas, remembranza de hitos a favor de la Argentina, 40 años del conflicto, y ya le vamos a dar el espacio para que tenga su participación. Claudio Briceño Monzón, a 40 años de un conflicto que cambió la visión de América Latina, la solidaridad sola con Argentina en la reclamación sobre las islas del Atlántico Sur. Después tenemos la participación de Luz Araceli González Uresti, profesor Ciudad Serahui, quienes son autores del artículo México frente a la guerra de Malvinas, una aproximación retrospectiva. José de Uruguay nos aporta su trabajo que es Uruguay y la guerra de Malvinas. David Antonio Pulido García, quien desde Colombia, su artículo Una diplomacia de papel, la oposición de la derecha tradicional colombiana frente a la guerra de Malvinas. Y Wendling, quien desde Brasil nos aporta su artículo Hércules contra Hércules, la historia de uno de los momentos más emblemáticos de la guerra de Malvinas. En función de esto, la idea que habíamos gestado allá a fines del año pasado y a principios de este año era poder dar voz y visibilizar también las investigaciones realizadas sobre la cuestión Malvinas, no solamente desde la República Argentina o del adversario en la disputa de soberanía que es el Reino Unido, sino también y dar el espacio para que los académicos, en este caso latinoamericanos, pudiesen aportar en la construcción de Malvinas en una cuestión de un reflejo a 40 años. Dimos luz a lo que es esta publicación, que por supuesto tiene un sentido de retrospectiva, que es el hito del conflicto bélico del 82, pero asimismo plantea en varios de los artículos aspectos reflexivos sobre lo que es hoy la República Argentina, como así también para todo el continente, o el subcontinente, mejor dicho, latinoamericano. A partir de esto, los aportes de cada uno de los autores que han participado enriquece justamente la publicación en sí y nos plantea también, como REFEM en este caso, una situación de extender nuestra proyección sobre Latinoamérica, porque a partir de esto también encontramos que hay muchos investigadores que de manera directa o indirecta Malvinas
a los cuales también tenemos que darle el espacio para que se puedan sentir contenidos y proyectados a partir de su trabajo y por supuesto el mismo. Así que bueno, tanto a René como a Claudio en este caso, como al resto de los autores, en mi carácter personal como compilador, les agradezco por supuesto los invito a sumarse a la REFEM. Dicho esto, le voy a dar la palabra a René, quien desde Bolivia nos va a contar un poco de qué trata su título del dossier especial. René. Muchas gracias por la palabra. Eh, Primero, muy honrado desde acá. Es difícil muchas veces poder estar presente en muchas actividades que me hayan podido hacer parte de, bueno, no solamente desde una invitación, sino desde un gusto propio. Uh, Primero, ¿cómo nace este artículo? Yo soy formado en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanitación. A todos los estudiantes se nos hace hacer trabajos de investigación relacionados a países vecinos de Bolivia. Eh, la vida, por un sorteo simple que hizo mi docente, a mí me tocó trabajar a Argentina. La trabajé por gusto, porque la embajada que tenemos aquí de la Argentina está a una cuadra de la Facultad de Humanidades. Me resultaba muy fácil. A través de bibliotecas, sus documentos, pude reunir mucha información que es de utilidad para responder la pregunta ¿y qué de Bolivia? En el artículo llego a presentar y estructurar y también agradezco la ayuda porque si uno tiene muchas ideas, eh, fueron tus colaboradores que me ayudaron a ordenarlas. La diplomacia boliviana en la cuestión de Malvinas, remembranza de hitos a favor de la Argentina 40 años, tiene por finalidad exponer la figura de tres personas claves en la historia boliviana en torno a Malvinas. Primero tenemos la de quien fue el ministro de Relaciones del Exterior y también presidente de Bolivia, Mariano Enrique Calvo de la Banda y Cuellar. Desde él parte una breve descripción cómo jugó un papel muy importante, no solamente en entregar ese documento tan conocido, ¿no? Que es la Carta de 1833, en la cual el presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz hace un reclamo por la toma en aquel momento, la Bretaña imperial, de lo que eran las Islas Malvinas. Y todavía, ¿no? Una vez que Mariano Enrique Calvo asume la presidencia, va a hacer muchas gestiones, no solamente con el rey de entonces, sino con la reina Victoria más adelante, para ver qué respuesta tenía aquel reclamo boliviano de aquella usurpación y cómo son los números de la vida, un 14 de junio de 1833, desde que parte la carta. Posteriormente, después de hablar quién es esta persona, ya que la diplomacia es a veces poco tocada en el tema de Malvinas, yo así lo veo y ahorita explico por qué. La figura del señor Renan Castrello Justiniano, ya que él también hizo las gestiones durante su designación de 1964 a 1965. Y finalmente, una figura muy importante y la cual yo asumo que sus palabras fueron muy importantes para la historia de los pueblos, en este caso de Bolivia y Argentina, que no solamente comparten una historia, una historia, se podría decir, dentro de lo político, económico, social, sino desde lo cultural. Solo nos divide una franja bien estrecha, pero la historia es tan durante tanto tiempo, desde tiempos prehispánicos, coloniales, fuimos, se podría decir, cómplices en la independencia. ¿Cómo no serlo cuando hubo esa toma armada y, bueno, posteriormente desencadenaría en la Guerra de las Malvinas? Dentro del artículo uno va a poder encontrar diferentes que yo he podido hallar dentro de lo que son documentos, más que todo en intervenciones que se dan dentro de la Organización Nacional bueno, dentro de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, desde 1945, y cómo Bolivia intercedía por la Argentina en diferentes ocasiones. Ahora uno podrá decir, si solo son intervenciones, ¿en qué influye? Influye mucho,
porque muchas de las victorias que Argentina logra conseguir, por ejemplo, el que no se asuma el nombre Islas Falkland y se mantenga el nombre Malvinas es una conquista, porque se mantiene la denominación en el idioma, bueno, español, castellano en este caso para nosotros, y Bolivia fue el voto inicial. Posteriormente, más adelante, muchos votaron, pero desde ahí parte cada voto que dio cada país, y no solamente Bolivia, ¿no? Yo, si bien me refiero a Bolivia, que mi condición no solamente de aquí, de un nacional del Estado plurinacional, sino porque considero que las batallas no solamente se libran en el campo a través de las armas, los disparos, sino también se las libra en el papel, donde se podría decir el fusil el son los argumentos y a través de ellos se pueden lograr grandes cosas. Por ejemplo, gran parte de lo que fueron las resoluciones de la ONU en donde obligaba a Inglaterra a sentarse con Argentina y resolver este tema, fue conseguido con voto mayoritario de los países, no solamente de América, sino también de Europa, pero los países que también ahora están algunos aquí invitados y han escrito artículos en la revista, fueron esos países que apoyaron inicialmente. Venezuela hizo también sus primeras declaraciones que apoyaría militarmente a Argentina y no solamente desde sus representantes. Perú, lo mismo, a la solidaridad de Brasil, Uruguay. Es tan curioso cómo llegó a pasar, pero creo que ese espíritu más se refleja en lo que es el papel del señor Fernando Ortiz, porque él en las tres intervenciones que tuvo en Naciones Unidas, tan claras, porque reflejaba lo que es la historia unida de Bolivia y Argentina, expresaba el disgusto de los políticos que no están a favor del colonialismo, porque si nos ponemos a tener esa mirada de cómo está constituida América, está escrita con letras en sangre y es justamente por ese espectro del colonialismo. Bolivia, desde su creación de indígena, si bien hoy en día nos constituimos como un Estado plurinacional y ya nos hemos mestizado aún más, aún así recelo y disgusto. Argentina, si bien tuvo un desenlace tal vez no como hubiese querido el cañón de 1982, sí, sí tuvo, se podría decir, y con un gusto, un aliado. Desde las primeras declaraciones, cuando Argentina toma militarmente las Islas Malvinas para Bolivia, a través de lo que era nuestro presidente, siempre hizo declaraciones a favor, desde el hundimiento, desde lo que fueron las bajas sufridas por los distintos combatientes en los distintos periodos del combate, en las semanas que se dieron lo de Malvinas, estuvo a favor diplomáticamente. Hubo una intención, y se menciona en el artículo, de participar de forma armada, ¿no? Y hay acciones, ¿no? A la intención de voluntarios en provincias para formar parte de la guerra. Esto todavía no se ha trabajado bien. Artículo se menciona algunos vacíos. Yo visité muchos sitios aquí dentro de lo que es La Paz, donde se encuentra la mayoría de los ministerios. Justo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde deberían estar muchos documentos importantes, solo hay dos cajas y justamente, bueno, todavía no está muy trabajado. Si bien hay algunos trabajos en Bolivia, porque bueno, yo quise revisarlos todos, en realidad, y yo creo que desde la revista se parte desde un punto muy interesante y es proponer qué no se ha escrito sobre Malvinas. Y justamente, bueno, en parte del artículo, esas tres figuras, la del señor Mariano Enrique, la del señor Renan Castrillo Justiniano, Ortiz, son personajes claves y las palabras que dijeron ellos en aquel momento, para mí deberían repetirse en todo momento, en todo acto de haberse dado este hecho de Malvinas,
todavía hay esa hermandad y solidaridad. Si bien se podría decir sumida en conflictos debido a miramientos desde el 2019, aún así la voz es única, ¿no? Bolivia, siempre, siempre es curioso, ¿no? A veces como que los que han vivido pueden llegar a entender. Bolivia sufrió muchas desmembraciones, de ahí que entiende el pesar que tiene la Argentina. Y es tal como no hemos perdido ese deseo de volver al mar, esperamos que en Argentina nunca se pierda ese deseo de retornar soberanamente y más que todo terminar este asunto que ya lleva demasiado tiempo. Si bien hay una fuerte resistencia de lo que es, eh, de con eso se cierra el artículo de los intentos fallidos, ¿no? Porque cada vez que se llama al diálogo, nunca está para ver una forma pacífica de solucionar este tema. Esperamos que algún día, y esperamos poder verlo, ¿no? Que las Malvinas vuelvan. Con ello termino. Muchas gracias. René, agradecido ya por tu presentación y por supuesto por tu participación. Creo que los aplausos reflejan lo que ha sido la misma y por supuesto en esto hay que tener las puertas abiertas de la REFEM para sumarte. Hablo en nombre del secretario que después le vamos a dar la palabra, pero de eso ni lo dudes. Sigo con René. Vamos a probar a ver, Claudio, cómo venís y si no, probamos por llamado de WhatsApp. ¿Qué te parece? A ver si nos escuchás. ¿Me escuchan? Impecable. ¿Me escuchan? A ver. Okay. Bueno, yo puedo iniciar. Para mí es un placer acompañarte. Yo hice mi doctorado de historia en La Plata, en el IRI sobre todo. Mi tesis es una comparación de las políticas de fronteras de Venezuela. Y un tema que me apasiona bastante y es fundamental es el tema de Malvinas y Esequibo, que trato de reflejar en ese artículo de 40 años de Malvinas. Quisiera iniciar haciendo una cita de Caldone Newhead que dice: no puede oscurecerse el hecho fundamental de que las Islas Malvinas son argentinas y por ende son parte de América Latina. Es decir, el conflicto no es ajeno. Moralmente, históricamente, se trata de una reclamación latinoamericana, ¿no? Es básico de entender. La confrontación de Malvinas planteó una nueva realidad que puso de relieve la vulnerabilidad de nuestros países latinoamericanos, no solamente en materia económica, sino también en cuestiones de seguridad. Es por esto que si bien perdimos la guerra, no podemos perder sus enseñanzas, sobre todo la de habernos mostrado la fragilidad latinoamericana, lo que trajo como consecuencia el entender condición no solo económica, sino estratégico y política de las metas de la integración regional, de la meta que nos ha llevado a la conformación de Mercosur y de UNASUR, ¿no? La solidaridad venezolana en el caso de Malvinas, que es algo que trato en mi trabajo. El gobierno venezolano se había alineado junto a Argentina criticando la resolución del Consejo de Seguridad y el comunicado de la Cancillería venezolana expresaba que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se había limitado solamente en mencionar las acciones llevadas a cabo por Argentina, sin hacer referencia a las iniciadas por Gran Bretaña e ignorar las justas motivaciones de Argentina, pasando por alto la principal causa del problema, es decir, la expoliación territorial efectuada por las potencias colonial ocupante. El 2 de abril del 82, Argentina recuperó la soberanía del archipiélago de las Malvinas, que originó la denominada Guerra del Atlántico Sur, al movilizar militarmente el Imperio Británico con el apoyo de los países de la OTAN en la reconquista de las islas. El gobierno venezolano hizo una causa común con Argentina, brindándole apoyo diplomático y material.
este recuento del cuadro geopolítico de la época contribuirá a comprender por qué el gobierno del entonces presidente venezolano Luis Herrera Campis materializó durante su gobierno el tercer gran programa de equipamiento militar venezolano en el periodo de la Guerra Fría. Aparte del apoyo a Argentina en todos los foros internacionales, el gobierno venezolano envió una misión especial de alto nivel a varios países del mundo para explicar la posición argentina. Además, Venezuela asumió que ante el ataque de una potencia extracontinental en contra de una nación latinoamericana, con el apoyo de Estados Unidos, se había quebrantado el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en protesta no participar en los ejercicios navales. Venezuela en protesta no participó en los ejercicios navales del 82 y en los programas organizados por Estados Unidos en esa perspectiva. Por otra parte, se rompió un acuerdo concretado por la British Aeroespacial para suministrar 24 aviones de entrenamiento avanzado, ataque ligero HAT. Eso era básicamente con el gobierno inglés que se tenía ese contrato. Todo eso se rompió por causa de Malvinas. Respecto al apoyo material por parte de Venezuela a Argentina durante la guerra, específicamente en armamento y municiones, hemos escuchado algunos testimonios serios que afirman que se realizó, pero no hemos encontrado hasta ahora documentación, porque en el caso de en nuestra Cancillería todavía eso está como documentos de reserva que no nos dejan consultar todavía a los historiadores y estudiosos de la geopolítica en su conjunto. Hay algo importante que yo menciono en mi artículo, que algunos estudiosos de la cuestión Esequiba dicen que Argentina nunca fue solidaria con Venezuela en la reclamación de la Guayana Esequiba. Eso es totalmente falso y yo lo demuestro históricamente en este artículo de 40 años en Malvinas. En mayo de 1891, Venezuela solicita el apoyo del gobierno argentino para la conciliación de su disputa territorial por Guayana Británica con el gobierno inglés, solicitando que el presidente entonces de Argentina, Carlos Pellegrini, le concedió el rango de ley a través de un dictamen de decreto, según el cual el gobierno argentino gestionaría su intervención oficial del Imperio Británico con el propósito de inducirle a someter el fallo arbitral de la cuestión de límites que estaba pendiente por el territorio de Esequiba. En la Conferencia Panamericana de 1889-1890, convocada por el gobierno estadounidense, el representante argentino Roque Sáenz manifestó este apoyo con su voto en favor del arbitraje para la solución de la cuestión limítrofe con la Guayana Esequiba. Ahí esa solidaridad que históricamente ha existido entre Argentina y Venezuela, que después se materializa en el año 65 con la intervención del doctor Leonardo Díaz González, que es el representante de Venezuela ante la Cuarta Comisión de Sesiones de la Asamblea General con Malvinas Argentinas en noviembre del 65. La intervención del representante venezolano decía lo siguiente, y abro comillas: Venezuela se deja oír hoy en esta sala en defensa y apoyo de los derechos que asisten a la República Hermana en lo que a las Islas Malvinas se refiere. Sin embargo, la primera vez que una voz latinoamericana se deja oír en defensa de la integridad territorial de los Estados americanos. En efecto, cuando las potencias coloniales de Europa bloquean y bombardean las costas de Venezuela para forzar a pagar deudas contra los súbditos de estas potencias, el gran argentino Luis María Drago salió en defensa de la débil Venezuela y en nota dirigida al gobierno en el 29 de diciembre de 1902 sentó las bases de lo que luego será la doctrina que lleva su nombre, doctrina internacional, por cierto, y contra el empleo de la fuerza contra el derecho internacional, insistió en que era inadmisible y que debía prevenirse cualquier política de expansión disimulada bajo el pretexto de una reclamación financiera. Esto fue fundamental en 1902 y esto lo restablece esa solidaridad que comienza a tener Venezuela desde el año 65 en la cuestión Malvinas. Actualmente la mayor parte de los países
latinoamericana, Argentina, en su reivindicación por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwiches del Sur, pero podemos señalar que hay posiciones opuestas sobre, por una parte, en el pasado los países sudamericanos definieron la posición de reivindicación argentina, por la otra los países caribeños, miembros de la CARICOM, formando parte de este grupo subregional, patrocinaron la tesis de Gran Bretaña, que se sustentaba en la autodeterminación, es decir, la tesis de que quería ser decidida por los propios habitantes de Malvinas, los kelpes o isleños, tesis rechazadas por Argentina. Esta posición ha cambiado y en el CELAC, donde estos países caribeños actualmente tienen una solidaridad con el reclamo argentino por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Lo cierto es que la causa Malvinas se ha revelado como una causa latinoamericana, con la integración regional como uno de los cambios para que América Latina sustente su desarrollo sobre una base autónoma y no foránea. Esto último es un requisito de su seguridad económica y consecuentemente de su seguridad integral, siendo que actualmente el apoyo de Brasil, Chile, Uruguay es fundamental de manera aislada a Malvinas de todo suministro de bienes y servicios del continente, ya sea aéreo, naval, ya que la existencia de una base en misiles nucleares transforma el Atlántico Sur en una área estratégica de seguridad para América Latina. Consecuencias de Malvinas, la crisis de Malvinas, bruscamente la inconsistencia interna del sistema interamericano en un proceso en que la pérdida de vigencia del TIAR menos por sí misma que por la realidad que expresó. Los países latinoamericanos continuaron manteniendo múltiples intereses y valores comunes con los Estados Unidos, en cierto sentido se habían tornado realmente comunes, por cuanto antes solo potencialmente eran complementarios. Por ante área de interés y valor común presentaban también numerosas contradicciones y conflictos. En esas nuevas condiciones, ni los países latinoamericanos, los Estados Unidos, la condición de sus negocios externos, sin violentar algunos de sus intereses y valores básicos, ni los Estados Unidos, juicios similares, asumirían que la OEA perdió legitimidad porque perdió representatividad y el TIAR perdió viabilidad porque sus enemigos dejaron de ser comunes en el ámbito interamericano. Un ejemplo fue Venezuela. Venezuela fue un gran apoyo antes de Malvinas en Estados Unidos, en las Paz, en América Central sobre todo. Y eso comienza a dar un cambio, que Venezuela forma el grupo de los tres, después el grupo de Río, a una paz sin la intervención de Estados Unidos. Algo que nos enseña Malvinas, Argentina sólidamente vinculada a Europa primero y a Estados Unidos por lazos culturales, políticos y económicos, no se había dado cuenta que en el mundo occidental en la década del 70 se produce una división entre países desarrollados y países subdesarrollados del sur. El conflicto de las Malvinas se debe ubicar dentro de este esquema norte-sur. Argentina y América Latina deben una política que refleje esa realidad internacional, ¿no? Ya terminando, mis consideraciones finales son: la quimera América, idea de una fuerza armada latinoamericana, tiene su origen en el ideológico pensamiento romántico de integración y unidad, con todos los excelentes precedentes en pensadores del siglo XIX y XX, siendo estas manifestaciones poco realistas. Un ejército continental hubiese estado subordinado a la voluntad de Estados Unidos, y desde otra perspectiva, ¿cómo podría haberse formado un ejército entre chilenos y peruanos, entre colombianos y venezolanos, entre guyaneses y surinamenses, entre chilenos y bolivianos, entre ecuatorianos y peruanos, entre paraguayos y uruguayos, entre argentinos y brasileños? Todos han tenido y tienen mutua desconfianza y controversias territoriales, algunas todavía pendientes. La guerra de Malvinas puso en evidencia la necesidad de redefinir la estrategia global de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Esto implica encaminarse a un rediseño de la política de seguridad y defensa nacional que atienda al razonamiento que sin la seguridad económica y política y social del pueblo no puede haber seguridad nacional. Igualmente, se debe replantear una definición más acorde con la realidad latinoamericana
Después de Malvinas, el contexto político latinoamericano cambió sustancialmente, donde comenzó a existir una OEA sin Estados Unidos, donde las políticas de Humania del Sur sean acorde con nuestras realidades políticas, económicas y sociales, saliendo de la dicotomía bizantina entre anticapitalismo o anticomunismo o la visión de Estado-mercado. Debemos buscar una posición más realista que nos ofrezca un horizonte y un futuro de desarrollo sin exclusión y pobreza. A 40 años de la guerra de Malvinas, parece que las heridas no han cerrado. Este conflicto que dejó a la Argentina con pérdida de muchos de sus jóvenes y establecimiento de un sistema democrático que marcó igualmente la inserción real de Argentina como país latinoamericano, debe ser recordado como un hecho histórico de reivindicación territorial de facto que no será superado por el pueblo argentino hasta la reposición del archipiélago a su país. Muchísimas gracias por esta pequeña intervención y tenemos que hacer causa justa de que Malvinas, las islas del Atlántico Sur, son una nación latinoamericana. Claudio, desde ya, estos aplausos también reflejan nuestra posición. Te agradecemos de corazón, entendemos las cuestiones tecnológicas que a veces se nos escapan a todos en cuanto a las conexiones y a poder escuchar, pero se te escuchó perfecto, ¿eh? Perfecto, impecable. Así que bueno, yo ahora abro el espacio para si alguien quiere hacer una consulta a los dos expositores o algún aporte. Desde ya abierto el espacio. Y si no, le vamos a dar la palabra al secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065, para que nos haga una breve reflexión. Breve. Pregunta. No, estamos bien, estamos bien. ¿No? Bueno, buenos días René, buenos días Claudio. Creo que para la Red Federal es un placer. Creo que nuestra historia es la primera vez también que hacemos una conexión latinoamericana. Por supuesto, el aporte que han dado ambos, tanto René desde Bolivia como Claudio desde Venezuela, es súper interesante. Y seguramente coincidimos con Federico, que más allá de, nuestra red tiene, este mes cumple 10 años con más de 50 investigadores a nivel nacional, a nivel federal e incluso con investigadores en Brasil. Sería una buena oportunidad también como para poder contar con ustedes que se sumen a nuestra red para ver también justamente lo que dijiste, Claudio, en el último, ver la cuestión de Malvinas desde una mirada latinoamericana. No sé, a mí como secretario realmente me interesa justamente que tengamos también otras perspectivas y sobre todo excelentes trabajos los dos, que marcan también, bueno, qué posibles países hermanos de Sudamérica, en este caso. También, Fede, felicitarte más que nada por esta compilación que se ha hecho de este año, que no solamente, bueno, como lo dijiste en un principio, no marca solamente la participación de René desde Bolivia y Claudio de Venezuela, sino participación de Colombia, de Brasil, de Uruguay, no me olvido ninguno, ¿no? De Venezuela, bueno, ya está, que hacen justamente como una línea, una interpretación totalmente anexa a lo que es la diplomacia argentina y, por supuesto, como pasó, invitarlos a ambos a formar parte de la red, como por supuesto a los otros investigadores que conexión a través, digamos, de este dossier. Invitar también a los presentes He tenido la oportunidad también de participar de este dossier como evaluador. Realmente para mí es un placer tenerlos, que estén ahí presentes, más allá que, bueno, la pandemia trajo cuestiones malas, forma de conectarnos, y como decía René, esto de que a veces es complicado estar presente, bueno, la virtualidad ahora también nos está permitiendo ingresos, poder compartir las experiencias académicas y poder armar y, digamos, establecer lazos. Así que les agradezco un montón a ambos.
No, no, la verdad, creo que los que agradecen también más que todo, porque se ha podido ver que todavía hay mucha historia por contar. En el caso de Bolivia, aún también está anotado, hay todavía mucho que trabajar, ¿no? Por ejemplo, si ha existido siempre la participación armada del reclutamiento y la participación de voluntarios en las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo encontré documentos donde digo, porque había muchos bolivianos que se fueron a trabajar a Argentina en 1982 y que querían la nacionalidad y una forma de lograrlo, bueno, acudir en su defensa, pero el problema es que la documentación está allá, ¿no? Y otro es encontrar algunos tesoros. La copia de la carta de 1833 para mí sería, la busqué acá, no está. Creo que hay la posibilidad de que esté allá. Esa sería una joya histórica, yo considero. Si algún día a alguien le interesa trabajar ahí a los temas de la diplomacia boliviana en Argentina, pues, para defender los hitos. Y bueno, yo quería, bueno, terminar mi intervención. Esto va a ser corto. Eh, es que con lo que está saliendo la revista por los 40 años, cuando un evento es memorable y más que todo, me hubiera gustado que esto sucediera, porque fue el 3 de abril que el señor Ortiz expresó estas palabras y yo las reproduzco y quisiera que un poco, traiga un poco a la mente esto, que cuando las dijo, ya se había un ambiente hostil, ya había aquel, se podría decir, la música del enfrentamiento cruento que se iba a dar. El señor Ortiz, tomando la intervención, dijo lo siguiente, cuando solicitó la palabra, y todos los países unidos querían saber qué iba a ocurrir con el texto. Señor presidente, gracias, ante todo por concederme la oportunidad de dirigirme al Consejo para este Bolivia ante los sucesos que motivan el presente debate. En dichos sucesos hace crisis una controversia interna que se mantenía amenazante y sin solución desde hace 150 años. El origen de esa controversia fue la ocupación armada del Reino Unido en enero de 1833 en las Islas Malvinas, porción legítima e incuestionable del patria de la República Argentina. Después de aquel suceso, durante 150 años, la Argentina no cesó de evolución de las islas. Es cierto que nos referimos al tema en el ámbito de un foro mundial consagrado, por encima de todo, el mantenimiento, y que desearíamos para este y para cualquier otro conflicto soluciones negociadas y pacíficas. Sin embargo, en algunas oportunidades que la voluntad negociadora de las naciones se frustra de manera secular, perpetuándose de situación anómala que afecta a la soberanía de los estados y lesiona sus más legítimos intereses. Es lamentable tener que admitir que más legítimos intereses, la Argentina se ve afectada. Es lamentable ver cuán larga han sido las gestiones de la República Argentina para obtener su devolución. Se ha producido una frustración internacional de esa naturaleza. Desde hace muchos años, la República de Bolivia ha expresado de forma enfática y en todos los foros su más firme apoyo al reclamo argentino, coincidiendo en esta materia con la posición casi unánime de la América Latina y del tercer mundo, opuestos por principios de ciertas formas anacrónicas y persistentes de inaceptable colonialismo. Bolivia reitera en este momento dicho apoyo, y aun cuando formula votos por el triunfo de la moderación y el buen sentido, no deja de mencionar las circunstancias de que la línea de principio que ha seguido el gobierno argentino a lo largo de las negociaciones tiene un carácter inobjetable, igual que es el deber de la comunidad internacional
en el sentido de contribuir por todos los medios adecuados al restablecimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Es el verdadero y definitivo recurso para el mantenimiento de la paz en el Atlántico Sur. Palabras del señor Ortiz de 1982. Gracias. René, fabulosas las palabras y por supuesto te agradecemos ese aporte del final bueno, justamente creo que materializa la posición histórica de Bolivia, no solo durante el conflicto del 82, sino también lo que es actualmente y en función de eso cómo se proyecta la cuestión Malvinas sobre toda la América Latina. Así que, René, muchísimas gracias desde ya. Si no hay preguntas, de esta manera damos por concluido la presentación oficial de este dossier, que también habíamos hablado en su momento con René, con varios autores, de hacer la presentación en la primera parte del año, pero dijimos, no, Malvinas tiene que estar presente todo el año. Y qué mejor que presentar el dossier que en el marco del 15º encuentro, ya llegará el 15º encuentro de la red, en este caso en la Ciudad de La Plata, pero bueno, justamente por esto, por entender de que Malvinas tiene que estar presente todo el año, y justamente una vez estamos acercando también al Día de la Soberanía, allá por el 20 de noviembre. Así que bueno, estamos muy, muy cerca de eso, y en función de esto, le quiero agradecer tanto a René como por su compromiso, no solo por la participación en la publicación, sino también por estar presentes hoy y poder compartir con nosotros su producción, su conocimiento y por supuesto los que los liga a Malvinas. Así que René, Claudio, un abrazo grande desde La Plata. Claudio, sabés que te extrañamos acá en La Plata, cuando puedas te vas a tener que ir, y René, vas a ser más que bienvenido por acá. Bueno, de esta manera les agradezco a todos los presentes. Cerramos con un aplauso para los dos expositores y